¿Qué hola familia? Otro cubano más por acá y hoy tengo un invitado especial que aún por tener una carrera bien joven no deja de ser un gran talento. Es un placer tener por acá a Mucho Mosty. Ya lo pongo. Dime hermano, hola. Dímelo hermano. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? Ya tú sabes. Primero que nada, es un placer, tú sabes que es un placer tenerte por acá, mi consorte. Un placer para mí estar aquí en tu programa, hermano, y nada, aquí apoyando a lo nuevo que es lo que hay. Vamos para la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Liober Silvera Tornes. ¿Naciste aquí en los Estados Unidos o emigraste? No, emigré de Cuba. Llevo aquí casi 3 años, llevo aquí en Estados Unidos. Casi ahorita cumplo 3 años aquí en Estados Unidos. Y ya tú sabes, metiendo. Estuve viendo en tu canal de YouTube, sabes que yo sigo esto. Este es mi segundo trabajo. Y tenías un proyecto, vi un video de los primeros que subiste para tu canal de YouTube, que un proyecto con otros muchachos. ¿Eso fue en Cuba o ya eso fue estando aquí ya, un videoclip? No, ya eso lo hice, eso fue un proyecto que yo dejé en Cuba y los muchachos se montaron en la canción. Luego de montarse me llamaron para acá y yo le dije, no, ya sirvió montarle en la canción y lo hicimos. Lo que se hizo fue que ya se hizo el video de aquí, ¿sabes? Las tomas de aquí y las tomas de ellos allá en Cuba. Esa fue la primera canción que yo hice aquí, que sí solté aquí en Estados Unidos. Perfecto. Mi hermano, ¿cómo iniciaste la música como tal en Cuba? ¿Cómo la iniciaste? ¿Estudiaste música? ¿Fue empírico? ¿Cómo fue? Hermano, yo empiezo en la música porque yo primero era pelotero. Oh, deportista. Yo era pelotero y a mí yo era fanático del béisbol y luego que le tuve un problema de una lección en el béisbol y nada, mi abuela fue quien me inculcó mucho la música y me compraron esta guitarra y todo. Yo no quería, si no, yo fui pelotero, era fanático de la pelota, pero bueno, poco a poco ahí se me fue metiendo la música y hasta que ahí me empecé mis primeros inicios, que fueron, me acuerdo que en aquel entonces empecé cantando una canción de Andy Rivera, de un artista, creo que panameño, creo que algo así, o colombiano. Y así, hermano, tú sabes. O sea, no empezaste tus primeros pasos musicales, no fueron en el género urbano. Fue ya otra mecánica. No, sí, fue otra mecánica. Tus bases musicales, ¿cuáles fueron tus bases musicales? ¿En qué, o sea, escuchando qué artista fue el que te inspiró a ti a meterte en este giro? Hermano, a mí me inspiró mucho Andy Rivera, hermano, yo escuché mucho a Andy Rivera, no sé si tú te acuerdas de la canción que decía, te pintaron pajaritos en el aire. Sí, cómo no, coño. Bueno, esos artistas junto a él y Justin, esos artistas fueron quienes me inspiraron a mí en sí, en meterme en la música de lleno. Yo empecé cantando un reggaetón más suave, empecé cantando un reggaetón tiempo boricua, así un poco más lento. Y entonces ya con el tiempo que... Sí, un dembow tiempo. Y ya con el tiempo que la ola se fue convirtiendo, entró a Ragamorfa fuerte, Luis Manuel y todos esos artistas y ya eso se fue pegando y nos fuimos más por ahí por el reparto, ¿me entiendes? Porque es así lo que más ahora mismo está sonando y en el momento está saliendo fuerte. A ver, ¿cómo se dio? Vamos a dar un poco ya unos pasos más para acá. ¿Cómo se dio el feature entre tú y Anubis? Porque acabas de estrenar un tema que está mandado, que está en la cuenta de Instagram de Mucho Mosty y yo también lo subí a mi cuenta de Instagram por si quieren verlo. De todas maneras, en la descripción de este programa voy a dejar el enlace directo al canal de Mucho Mosty, ¿ok? ¿Cómo se dio ese feature con Anubis? Ok, hermano, primero que todo, no quiero disculparme, hermano, porque yo tuve una pérdida familiar hoy. Damn. En la noche, por eso no pude estar en el chat. Todo el mundo me preguntaba en el chat que por qué no estuve y esa es la razón. Quiero dejarlo aquí claro en el programa, que no estuve por lo otro caso, sino fue pues problemas familiares de uno, ¿me entiendes? Entonces, no, siento tu pérdida, hermano. Hermano, el featuring se da porque el equipo de trabajo mío, JP Music, lo contactan a él y le muestran la canción y él dijo, no, sirvió, son para acá y se hizo. Fue mi equipo de trabajo quien lo contactó a él y así fue como se hizo la canción, bro. Tengo muy buena referencia de Anubis, que por cierto la canción de mi programa, de terminar de mi programa, me la hizo Anubis. Tremendo chamaco, tremenda persona, sí. Tremendo cantante, definitivamente. Sí, yo hice esa canción y yo decía, a mí me falta
había un color de una de la canción que decía, bueno, aquí voy a meter a Nubi. Le mandé la canción para allá y a él le sirvió. Y dice, no, mano, durísimo y fue como se hizo, manito. No, tiene tremendas expectativas. Mi hermano, ahora mismo tú eres un músico independiente o formas parte de la plantilla del equipo de Chocolate en sí. No, manito. Sí, porque te hago la pregunta, discúlpame, te hago la pregunta porque mucha gente están como que, yo sé la respuesta, yo la sé, pero hay mucha gente que están confundidos con esta historia. Te tienen como el ahijado de Chocolate, te tienen como que eres el corista de Chocolate y quiero que la gente sepa en realidad qué pasa ahí. Sí, hermano, entre Chocolate y hay una buena, o sea, una buena comunicación, una buena amistad. Y yo formo parte de, yo estoy casi en todos sus conciertos, pero yo estoy firmado por la compañía JP Music y esa compañía fue la que me permitió a mí hacer el featuring con él y conocerme más con él y todo eso. Lo que pasa es que hemos tenido química en los escenarios, lo hemos hecho bien y la gente se ha sentido bien con eso, sí, y nosotros más que todo son como una agrupación, pero yo tengo mi carrera en solitario, ¿me entiendes? Ok. Yo tengo mi carrera en solitario y por eso lo que pasa es que la gente se ha sentido bien y se ha dado bueno los conciertos, ¿me entiendes? Eso se ha sentido bien. Sí, hubo química, hubo compenetración y juega. Y aparte se beneficia de las dos partes porque supongo que tú cobrarás por eso también tu parte, ¿no? Exacto, hermano. ¿Cómo conociste a Chocolate? ¿Tenías pensado conocerlo? ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo se dio esa negociación? Hermano, yo conozco a Chocolate en un concierto, pero ahí yo hablé de él eso fue una semana antes de grabar con él. Y yo le dije, hablamos ahí, pero fue rápido porque fue un concierto de él aquí. Y le dije, hermano, tengo esta canción y quiero mostrártela, a ver si te gusta. Y él me dijo, ¿sabes? Andaba apurado y me dijo, no, hermano, dale, ahí tú me la muestras ahí. Y después, como a la semana, yo firmo con esa compañía y esa compañía en ese momento estaba negociando con él, porque ellos son socios de negocio, la compañía mía y la compañía de Chocolate y Chocolate. Yeah. Entonces ahí fue cuando yo le mostré la música de nuevo y él le gustó la música. Y también en ese momento estaba firmado el Coyote, por eso también el Coyote, por eso el Coyote participa también en la canción ahí. Ahí es como se da el featuring entre yo y él. Con el tema Mira tu novio. El tema Mira tu novio. Cuando estamos en el estudio, que él empieza a verme cantar y todo eso, él me dice, mira, yo te voy a llevar para los conciertos, vamos a probarte, yo te voy a poner en los conciertos, a ver tú cómo se dice esta palabra. Sí, cómo tú te desempeñas, cómo te desenvuelves, cómo te desplazas en el escenario. Exactamente. Y nada, el primer concierto que le hicimos fue en Dallas. En Dallas lo hicimos. Y ya de ahí para acá hemos hecho casi 10 conciertos, ya vamos yendo juntos y eso. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque este tema de Mira tu novio, feature con Chocolate y el Coyote, ¿fue primera vez que tú grababas o trabajabas con un artista de primera línea como Chocolate, como el maestro? Porque Chocolate, por muy polémico que sea, no se puede negar que el tipo es un salvaje, es un animal. Como artista, como cantante, es un animal. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste cuando te viste en la cabina, en el estudio, grabando con Chocolate? Mi hermano, me hizo recordar mucho, imagínate, cuando tú cantas con un artista que tú escuchaste, cuando yo estaba más joven, yo escuché a Chocolate. Entonces tú dices, coño, estoy cantando con un artista de que yo escuché en los tiempos de antes. Se siente bien, hermano. Tú no se sientes realizado, ¿me entiendes? Uno se siente como que tu trabajo, lo que estás haciendo está bien. Está valiendo la pena. Entonces tú te sientes, si vale la pena lo que uno hace, hermano. De madre, me imagino, mi hermano. Se te enfría hasta el alma. ¿Estamos ahí? ¿Lo ves bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, sí. Ya. Pero me estaba estaba llamando mismo Chocolate. Recién hubo una tiradera que todavía está caliente esta situación entre el equipo de Yomil con Chesco tirándole a Choco. Bueno, esto estáis viendo todavía. Esta polémica ustedes saben que está todavía calentísima. ¿Por qué tú crees que Chesco le haya tirado a Chocolate? Mira, hermano, en esa parte, yo te digo, mira,
Chesco le tiró a Chocolate y yo lo digo y él lo afirmó en un momento que cuando yo le tiré a él, ¿me entiendes? Porque la cosa es que Chocolate no le iba a hacer caso porque le está dando, él lo que está buscando es la pauta para la canción que es una estrategia. Es una estrategia, sí. No lo veo mal, una estrategia, no lo veo mal. Está buscando una polémica con el hombre más polémico del género, ¿me entiendes? Entonces es lo que está haciendo él. Y él dice que le tiró Chocolate por respeto. Yo le tiré a él, si él es rapero de respeto, él debería responderme a mí por respeto. Exactamente. ¿Entiendes? Él no está tirando por respeto, él está tirando por buscar pauta. Entonces, exactamente. Eso gente, él no está tirando por ningún respeto, que le está mintiendo a la gente, engañando al público. Hermano, usted no está tirando por respeto. Si usted tira por respeto, el que me tira a mí y yo soy rapero, yo le voy a soltar su rafazo. No lo hago en canción por tu compañía o por cualquier cosa, pero sí te suelto tu rafazo. Por respeto, porque tú dices que es rapero. Entonces no estás buscando eso, estás buscando una pauta, hermano. Es lo que yo creo, lo miro así en mi punto de vista. Sí, definitivamente ya hoy en día mucha gente que sigue en el género urbano se dan cuenta de que esto es una especie de estrategia, ¿ves? Y más se dichaba la jugada cuando tú le soltaste rafagazo para allá que no contestó. Yo lo dejé hace 2 videos atrás, en mi programa, lo dejé dicho que tú lo habías tirado, puse la parte de tu disparo. Y salió él diciendo de que no, que tú eres melódico, no sé de cosas, tú sabes. Como que no le convenía, no le conviene perder tiempo cuando tienen ya un disco ya casi a punto de lanzarse. Definitivamente. Lo pichó para el disco, está para la polémica del disco. Así mismo. Son monstruos. Pero bueno, hermano, me disculpo con mi público, yo me disculpo con mi público porque en verdad yo no estoy buscando eso, ¿me entiendes? Y yo sí no estoy buscando pauta porque yo estoy haciendo música y estoy soltando música sin ningún tipo de polémica, de que me tire se le suelta ese rafazo, pero hermano, yo hice eso en verdad para demostrar que es pauta lo que estoy buscando, que no es respeto, ¿me entiendes? En mentirlo en frente de su público y en frente de toda la gente que él le está engañando, ¿me entiendes? Entonces, nada, yo hago música para eso, para los jóvenes y para la gente que me escucha y que se identifique con mi música. Esa no es la que yo creo que ya eso no engaña a nadie. Eso ya no engaña a nadie ya. A ver, vamos para la otra pregunta. ¿En qué sentido va la carrera de Mucho Mosti ahora mismo? ¿Qué tienes pensado hacer? Me refiero a que si piensas seguir o sea, dirigirte a un público en específico, expandir tu música un poco más, ¿entiendes? Si vas a cantar solo canciones que tengan que ver con el reparto o quizás fusionar con otro género, cosas así. Exacto. No, bro, mira, yo amo el reparto, a mí me encanta el reparto y lo llevo, pero en sí a mí me gusta mucho todo tipo de música. A mí me gusta mucho la música mexicana, me gusta la música del reggaetón boricua, el reggaetón colombiano. A mí me encanta todo tipo de música, así que y yo tengo ahí, lo que pasa es que en Cuba uno no tiene la oportunidad de lo del canal de YouTube. Bueno, en aquel momento yo no sabía nada de eso. Yo tengo mucha música mexicana, mucha balada, mucha reggaetón, tengo mucha música guardada ahí que yo quisiera soltar, ¿me entiendes? Así que mi sentido de música, yo voy a expandir mi género, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo me quiero ganar mi público cubano como todo, ¿me entiendes? Y ahora mismo lo que gana el público cubano es el reparto. Y a mí me encanta hacer reparto también, ¿me entiendes? Entonces, pero sí me gustaría y sí vamos a soltar en un futuro más adelante, vamos a soltar más música de otro género y eso. Ya ahí entra ya tu equipo de trabajo, según como tu manager, esa gente así, según los planes que tengan, ¿verdad? Exacto. La otra pregunta, mi hermanito, ¿estás dispuesto a colaborar con otros artistas por negocio, como dicen muchos artistas hoy en día, que colaboran por negocio, o tendría que existir una especie de amistad, una compenetración con ese artista que vas a featurear? Sí, hermano, sí. Mira, es que la música, independientemente de que es un negocio, también puede existir un poco de amistad, pero la música es un negocio, bro. Si tú tienes un buen trabajo y tienes deseo de trabajar, esa música que tú me estás mostrando está buena y todo eso, yo hago el featuring, independientemente de mi equipo de trabajo también tiene que decidir si yo la hago o no, ¿entiendes? Muy importante. Pero, eso. Sí, yo estoy dispuesto a trabajar con cualquiera que tenga un buen trabajo, siempre un buen trabajo, ¿me entiendes? Pero no, la amistad sí, ¿sabes? Pero para la química del estudio, pero a veces
a veces hay muchos artistas que he orado, por ejemplo, en Australia, luego que graban en Italia. Es decir, que a veces no importa mucho la amistad, porque aquí todo se basa en el negocio, ¿me entiendes? Sí, es más Entonces, negocio que afinidad. O sea, te vas más por la parte de que es un negocio. No tiene que existir una exactamente. gran amistad para hacer un feature ni nada por el estilo. Exactamente, es que la música hay que mirarla de esa manera, porque si no, yo pienso que el género bueno debería hacerlo, con que tenga su diferencia, tal artista con tal artista. Eso, si tu disquera o tu compañía ahí se tiene que featurear con tal artista, tienes que hacerlo como otros artistas internacionales que se han ido internacionales por eso. Hay artistas que no, como mismo te pongo un ejemplo de Daddy Yankee y Don Omar. Daddy Yankee y Don Omar se tiraron a muerte y tuvieron que cantar un escenario los dos juntos, uno por allá, otro por acá, pero tuvieron que cantar. Y es negocio, partieron la liga. cuando el cubano vea la música de esa manera, nosotros vamos a llegar lejísimo, hermano. Lejísimo, lejísimo. Cuando el artista cubano ve la... Mira, a mí me encantó eso que hizo Clan 537 y lo que está haciendo, que están viendo muchos artistas. Me encanta ver también toda esa gente que uno de los artistas, dedicados, de Junior, todas esas cosas. Eso está perfecto, hermano. Está perfecto. Eso está fuerte. Ese, por lo menos, desde mi punto de vista, viene con grandes expectativas, mi hermano. Mucho, Claro. Mosty. ¿Qué presentaciones tienes recientemente ahora? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo viene? ¿Dónde pueden verte la gente si te vas a presentar en algún lugar? Exacto, hermano. Ahora mismo teníamos planes, pero bueno, se cayeron. Teníamos 4 conciertos en Cuba, pero todos se cayeron por los motivos que todos Sí, sabemos, por el COVID, la sí pandemia y mismo eso. es. Pero sí, ya que no vamos a estar en Cuba, el 23 vamos a estar allá en Pinar del Río el 23, pero no vamos a estar. Pero bueno, aquí sí tenemos fecha ya el Está 19 bien en feo. Tampa, ¿me entiendes? El 19 estamos en Tampa, estamos con el Rey de Rebato en Tampa, y nada, ahí nos vemos entonces. Vamos a tener cita ahí en Tampa con Eric Promotion y todo su equipo de trabajo. Ya, de todas maneras, cuando ya saques los flyers, me etiqueta para yo pasarlo y darlo a conocer por aquí, por el canal y por mi cuenta por las demás cuentas, la cuenta de Instagram, mi página de Facebook y esa serie de cosas. Mi hermano, Exacto. tu carrera es bien joven, recién comienzas, has empezado con buen pie. Aún siendo tu carrera bien joven, hay otros artistas que tienen la carrera más joven incluso que la tuya. ¿Qué consejo, qué mensaje le enviarías a esos artistas con respecto a que quieren crecer tan rápido con el desespero? Bro, yo le diría a todos esos artistas que la paciencia es una clave. La paciencia, disciplina, talento sobre todo en lo que es la música. Hay que tener mucha constancia y nunca rendirse, porque todo es posible con todas esas características que te estoy dictando. Todo es posible, hermano, todo es posible. Mira, yo llevo 7 años de carrera, pero ahora mismo todavía soy joven. Son 7 años, pero imagínate, me falta un montón todavía. Me falta un montón porque todavía tengo una carrera joven. Ahora es que la gente me está empezando a conocer. Y nada, bro, hace un año atrás, yo estaba desesperado. Oye, que si no podía, que si... Es verdad que frustra mucho cuando eres joven y no puedes pegar un tema. O Y más es viviendo en Cuba. difícil porque cuando tú no estás subiendo, ningún artista te hace caso. ¿Me entiendes? Ningún artista de ese nivel, aunque tú le escribas de ese caso, es difícil. Pero lo que sí es cierto es que no debes rendirte, hermano, no debes rendirte. Y todos esos muchachos jóvenes le digo que sí, tienen que echar para adelante todo el tiempo y hacer música y no parar. Es lo que sí no se puede hacer, parar. Ahí lo tienes, el mensaje de Mucho Mosty para todos esos desesperados, de buena forma lo digo, ¿no? Esos artistas que quieren ya dar ese salto gigante empezando. El camino de un artista, de un cantante es largo. Mi hermano, una vez más te reitero mi pésame, mi hermano. No sé la persona que has perdido, siento mucho tu pérdida, de verdad. Y agradecerte por esto más aún, porque en esta situación que estás teniendo, haberme dado esta entrevista, que no me lo dijiste hasta ahora mismo que ya hablamos. Si me lo llegas a decir antes, cancelamos, mano. Muchísimas gracias, mi hermanito. Es un placer grandísimo haberte tenido por acá, de corazón. Te deseo Bueno, lo mejor en tu carrera. Bueno, hermano, un placer para mí, muchas bendiciones para tu programa y para todo el público que te sigue. Y nada, aquí estamos, hermano, aunque haya tenido la pérdida, la música es una cosa que hay que aprovechar la oportunidad, hermanito, y entonces, pues nada, seguir trabajando, que es lo que hay. Muchas bendiciones, hermanito, muchas bendiciones para ti, para tu programa. Aquí estamos, mi hermano. Igual para ti.
Nos vemos. Ahí lo tienes, fue en exclusiva Mucho Mosti, otro joven talento de uno de los que viene con tremendas perspectivas. Y recuerda que te voy a estar dejando en la descripción de este video el enlace directo al canal de Mucho Mosti. Como siempre te digo, si te gustó, regálame un like donde yo pueda verlo para seguir creando contenido como este. Los quiero, dale. Dale, conéctate, y de